He aquí una pregunta interesante, y por supuesto ustedes pueden darme su opinión. ¿Es el problema de la sociedad con la imagen de Jesús de Nazaret? Es decir, ¿la sociedad tiene un problema con el Maestro, con el Mesías, con el Maestro Jesús? ¿O el problema de la sociedad directamente es con las supuestas iglesias que todo el mundo se adjudica el Maestro Jesús fundó? ¿Por qué les estoy haciendo esta pregunta? En estos últimos días me han aparecido muchos videos, sobre todo de creadores de contenido religiosos, ya sea cristianos, protestantes y algunos católicos, hablando de la película Zootopia. En esta película aparecen dos personajes que para ellos están causando mucha controversia. Una serpiente, que es pintada como la buena, y una iguanita, la cual se llama Jesús en la película, que es pintado como el malo de la historia. Esto, los religiosos, los creadores de contenido religiosos, lo están promoviendo como una especie de ataque a la imagen de Jesús de Nazaret. Pero seamos honestos, no es la primera vez que pasa. A lo largo de los años, en las películas, en las pinturas, en las literaturas e incluso hasta en poemas, canciones, se ha propuesto la idea o han existido artistas que de alguna manera han sugerido que Jesús, ¿no? Utilizando la imagen de Jesús, es el malo de la historia y que la serpiente o el Satanás es el bueno de la historia. Pero esto tiene un porqué y déjenme se los explico. Para empezar, es muy importante aclarar lo siguiente. Muchos artistas, sin importar qué tipo de disciplina en cuanto al arte se refiere, que han utilizado la imagen de Jesús como algo negativo, mientras que utilizan las imágenes de Satanás, de la serpiente, del enemigo de Dios como algo positivo, déjenme les digo algo y les aclaro algo. En realidad, creen mucho en las enseñanzas del Maestro Jesús. Se podría decir, y lo digo con todas sus letras, que son más cristianos que los cristianos y los católicos mismos. Pero la mayoría de esta comunidad que ha estudiado, digamos, la Biblia o que ha estudiado la imagen del Maestro Jesús, las enseñanzas del Maestro Jesús, independientes de la religión, tienen casi todos en general como una especie de pensamiento en común que las religiones, ya sean católicas, ortodoxas o cristianas protestantes, no entienden nada de las enseñanzas del Maestro Jesús y que por el contrario, tanto practicantes como líderes espirituales que pertenecen a estas agrupaciones religiosas, sus prácticas, sus emociones y sus sentimientos, sus valores, prácticamente están completamente alejadas a lo que el Maestro Jesús verdaderamente enseñaba. Incluso la mayoría de estos personajes, si es que hay algo que critican sobre todo a los creyentes, es el hecho que pareciera que la fe cristiana católica o católica ortodoxa se basa más en los milagros que en las enseñanzas del maestro. Se basa más en que si caminó sobre el agua o que si hay un reino prometido o que se multiplicó los peces, que en sus verdaderas enseñanzas que tienen que ver con la humildad, con el amor, con el proteger, con el cuidar a otras personas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando en todo este tipo de manifestaciones artísticas, que pudiera ser el caso también de la película Zootopia, se menciona al Maestro Jesús y se le pone, o mejor dicho, se insinúa que un personaje negativo es Jesús, en realidad es una especie de crítica social. No es una crítica a la imagen del maestro, porque la mayoría de estos artistas suelen ser muy respetuosos de la imagen y las enseñanzas del maestro. Es una crítica a la institución y a sus practicantes. De tal manera que se hace una especie de simbolismo de alguna forma. Si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de las características negativas, por ejemplo, en el caso de Zootopia, la mayoría de las características negativas que tiene el personaje de Jesús, esta iguanita, en realidad no están ligadas al Mesías, están ligadas a los comportamientos de las instituciones cristianas. Si uno ve cómo se comporta esta iguanita, la verdad es que cualquiera pudiera decir que es un sacerdote de la iglesia de la cuadra, de la esquina, o que es el clásico pastor de la iglesia evangélica protestante de la esquina. Lo que se pretende hacer, lo que en muchos casos se utiliza este tipo de imágenes, insisto, es para poner el dedo sobre la llaga de la hipocresía de las instituciones religiosas. Es algo muy parecido a lo que algunas culturas, por ejemplo, aquí en México, en algunos pueblos, cuando vino toda esta invasión e imposición del catolicismo en el pasado, llegaron, digamos, a donde había pueblos nativos de esta tierra y a tunda de sangre y a tunda de violencia y de matanzas,
obligaron a las personas a creer supuestamente en un Cristo. Pero ¿qué pasa? Que en algunos pueblos de México, cuando hacen sus celebraciones, digamos, no sé, conmemoraciones o algunas prácticas espirituales nativas del lugar, se visten de diablos, de los llamados quisines. ¿Por qué hacen esto? Porque a decir de estas personas, cuando los españoles llegaron, les dijeron que sus dioses eran Satanás, que sus prácticas eran satánicas, que prácticamente sus deidades eran el demonio. Entonces, como ellos tenían un rechazo hacia el catolicismo, porque era una religión extranjera, por decirlo de alguna manera, y que se pretendía imponer conforme a la violencia, pues ellos se visten de demonios, porque si el catolicismo los considera sus dioses demonios, pues entonces ellos adoran al demonio. Pero no porque necesariamente adoren precisamente a esa, digamos, imagen negativa, ¿sí? Sino que es una especie de simbolismo antagónico a manera de protesta. Cosa curiosa, ahorita que subí los videos precisamente acerca del satanismo, igual pasa con el satanismo filosófico. La mayoría de las personas que se dicen a sí mismos o pertenecen a alguna agrupación, a alguna religión satánica, lo irónico es que muchas veces estas personas no creen en Satanás como un ente que se manifiesta, sino que es más bien como, ok, si para la iglesia, ojo, no para la imagen de Jesús, para la iglesia, Satanás es el antagonista, es el opositor, entonces nosotros adoramos a la oposición porque renegamos precisamente, vuelvo a lo mismo, de las hipocresías de las instituciones, de sus practicantes y de sus líderes religiosos. Pero de forma literal lo puedo decir, poco o nada tiene que ver con intentar de alguna manera ofender al Maestro Jesús. Es más, con el Maestro Jesús, la gran mayoría de la sociedad con sus enseñanzas no tiene mayor problema. El gran problema son las instituciones. ¿Por qué es importante de alguna manera? ¿Por qué quería platicarles esto? Porque lamentablemente con toda esta manipulación sí existen personas que se dejan llevar y atribuyen a caricaturas, canciones o poemas cierto tipo de negatividad hacia su Dios. Pero en realidad lo que tendrían que hacer es verlo con ojos un poquito más amplios y entender que lo que se está criticando es más las instituciones y los supuestos valores morales que en la práctica nunca los llevan a cabo, nunca los aplican pero sin embargo, sí intentan hacer obligar a las personas que son los seguidores o los feligreses a, digamos, seguir esos supuestos valores. El punto al que quiero llegar es que no se tomen todo tan literal, chicos. En algunas películas, en algunas canciones o literaturas, son simplemente, vamos a ponerlo de esta manera, como una especie de alegoría, como un simbolismo que pretende criticar una cierta faceta utilizando una imagen para precisamente provocar emociones y también provocar y forzar la reflexión.